El autobús de la tarde ya había salido cuando Eisenmiller se dio cuenta de que no llegaría a recoger a su hija de la guardería antes de que las multas por retraso empezaran a acumularse. Este mes, la lluvia caía sin cesar, inundando las cunetas de la avenida Jefferson. La batería de su teléfono se había agotado durante su doble turno en el hospital donde trabajaba como celador. La desesperación lo impulsó a hacer algo que nunca había hecho: acercarse a una mujer en un coche aparcado. El agua le corría por la cara para pedir ayuda. Nunca imaginó que este único momento de vulnerabilidad lo cambiaría todo. La mujer bajó la ventanilla lo suficiente para oírlo por encima del tamborileo de la lluvia. Su rostro, parcialmente iluminado por el suave resplandor del salpicadero, reveló unos ojos cautelosos que lo observaban. «Disculpe la molestia», dijo Eisen, las palabras saliendo a borbotones entre respiraciones entrecortadas. «Mi teléfono está muerto y necesito ir a la escuela primaria Oakich antes de que me cobren la multa por mi hija». Señaló su uniforme de hospital empapado. «Trabajo aquí, no estoy. Normalmente no lo haría». La mujer. Su expresión se suavizó un poco. Miró la placa de identificación del hospital sujeta a su camisa y luego al implacable aguacero. «Entra», dijo, abriendo finalmente las puertas con un suave clic. «Te llevo». Eisenmiller no siempre había sido el tipo de hombre que necesitaba contar centavos y trabajar doble turno. 3 años atrás, era capataz de construcción con una esposa embarazada y una hija de 5 años, planeando construirles una casa con sus propias manos. Luego vinieron las complicaciones durante el parto, la emergencia que se llevó a su esposa y a su hijo recién nacido en 12 terribles horas. Las facturas médicas posteriores, combinadas con las bajas laborales para cuidar de Lily, habían derrumbado su seguridad financiera como un castillo de naipes. Ahora, a los 38 años, Eisen trabajaba como camillero de hospital, trasladando pacientes, limpiando habitaciones y haciendo lo que fuera necesario con el mismo cuidado meticuloso que antes dedicaba a la construcción de edificios. Había elegido el hospital, albergando deliberadamente el sueño de formarse algún día como enfermero, aunque las exigencias prácticas de criar a Lily solo habían pospuesto esas aspiraciones indefinidamente. La mujer que conducía el coche era la doctora Eleanor Hayes, recientemente nombrada jefa de neurocirugía del Hospital Memorial a los 36 años. Poca gente sabía que tras sus logros profesionales se escondía una vida personal tan vacía como su impecable ático. 5 años antes, su marido había decidido que amar a una mujer cuya carrera exigía tanta devoción estaba más allá de su capacidad. El divorcio había coincidido con la fase más crucial de su residencia y Eleanor había canalizado su dolor hacia la excelencia profesional. Se hizo famosa por su precisión quirúrgica, que rozaba el arte. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras el caro coche circulaba lentamente por la escuela primaria Oakich, era cuán profundamente sus vidas separadas, cuidadosamente construidas, estaban a punto de entrelazarse. Lily Miller era la última niña que esperaba en la guardería. Estaba sentada sola en un rincón con un libro abierto en el regazo. Llevaba el pelo rubio oscuro recogido en una práctica coleta. No levantó la vista de inmediato cuando se abrió la puerta, pero en cuanto oyó la voz de su padre, se lanzó al otro lado de la habitación y a sus brazos. «Lo siento, llego tarde, cariño, Eisen», dijo, arrodillándose a su altura a pesar de su ropa empapada. «Está bien, papá, tengo que terminar mi capítulo». Levantó un libro sobre el sistema solar. Su entusiasmo, impasible ante el peso, Eleanor observó la reunión desde la puerta. Impresionada por la intensidad del amor en este simple intercambio, mientras Eisen firmaba la salida de su hija, disculpándose con el personal por su tardanza. Notó cómo Lily se acurrucaba junto a su padre, cómo su pequeña mano encontraba la suya con naturalidad, cómo sus movimientos se sincronizaban sin pensarlo conscientemente. La lluvia no había amainado. «¿Puedo llevarte a casa?», ofreció Eleanor, sorprendiéndose a sí misma. Eisen dudó. Su instinto de negarse, advirtiendo con practicidad: «Es muy amable,
Pero ya hemos impuesto suficiente. Está lloviendo a cántaros. Por favor, insisto. En el coche. Isen se sentó atrás junto a Lily en lugar de en el asiento del copiloto. Un detalle que no pasó desapercibido para Eleanor. Le dio indicaciones para llegar a un modesto complejo de apartamentos en un barrio obrero. Su voz, cuidadosa y mesurada, al llegar, le dio las gracias con formal cortesía, protegiéndola. Lily, bajo la lluvia, con su propio cuerpo mientras entraban apresuradamente. Eleanor los observó hasta que desaparecieron. Luego, sentada en su coche con el motor en marcha, se preguntó por qué se resistía a irse. Pasó una semana antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Eleanor salía del hospital tras una cirugía de 14 horas. La satisfacción de salvar una vida se equilibraba con el agotamiento profundo. Perdida en sus pensamientos, casi choca con un carrito de limpieza en el pasillo. «Lo siento, doctor», dijo una voz familiar. Isen estaba frente a ella con el uniforme azul grisáceo del personal de mantenimiento. El reconocimiento se reflejó en sus ojos. «Usted es la mujer que nos trajo a casa y es el hombre bajo la lluvia», respondió Eleanor con una pequeña sonrisa que suavizó su actitud profesional. «Ni no sabía que llevabas casi 2 años trabajando aquí», señaló el suelo reluciente que acababa de fregar. «El turno de noche paga mejor. Mi vecino cuida a Lily cuando trabajo por las tardes». «A tu hija le encanta la astronomía», dijo Eleanor recordando el libro. La sorpresa se reflejó en el rostro de Isen. «Quiere ser astronauta, doctora». Su término, no el mío. Ambiciosa. Eso de su madre. Algo se cerró en su expresión al decirlo. Podrían haberse separado y luego regresar a sus órbitas separadas si no fuera por el repentino estruendo de un anuncio del hospital. Código azul UCI pediátrica. Código azul UCI pediátrica. El cuerpo de Eleanor se tensó automáticamente. Aunque no era su departamento. Las manos de Isen se apretaron alrededor del mango de la fregona. Sus nudillos se pusieron blancos. «¿Acaso alguna vez se vuelve más fácil?», preguntó en voz baja. Al oír eso. «No», respondió ella con sinceridad. «No lo es». Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación ofreciéndola sin entender del todo porque en caso de emergencia decía «mi línea directa». Isen dudó antes de aceptar. Claramente incómodo con el gesto, pero reacio a negarse, guardó la tarjeta en su bolsillo con cuidado. Asintió una vez y regresó a su trabajo. Eleanor continuó hasta su coche, donde permaneció sentada durante 20 minutos antes de conducir a casa, como era su costumbre. El hábito había comenzado después de cirugías particularmente difíciles. Un amortiguador entre la intensidad profesional y el vacío personal. Esta noche, sin embargo, se encontró pensando no en la cirugía que había realizado, sino en el hombre que limpiaba metódicamente los pisos en los silenciosos pasillos del hospital. La emergencia llegó antes de lo esperado. 2 semanas después, el teléfono de Isen sonó mientras ayudaba a trasladar pacientes de un ala en renovación. La enfermera de la escuela le informó que Lily había desarrollado fiebre alta y necesitaba que la recogieran de inmediato. Estaba atrapado en medio de un traslado de pacientes urgente. Isen sintió que el pánico le subía por la garganta. Con manos temblorosas, sacó la tarjeta de Eleanor de su billetera. Esperaba hablar con una secretaria para dejar un mensaje que podría ser dirigido. Horas más tarde, en cambio, Eleanor misma respondió al segundo timbre. «Doctor Hayes. Soy Isen Miller del hospital. Me diste tu tarjeta. Recuerdo lo que pasa». Cuando le explicó la situación, su respuesta fue inmediata. «Puedo recogerla. Envíame un mensaje con los datos de la escuela y cualquier información sobre medicamentos». La autoridad profesional de Eleanor fue fluida. El proceso administrativo. Encontrar a Lily acurrucada en la enfermería. Sonrojada y triste. Se presentó con suavidad. «Soy el doctor Hayes. Tu papá me pidió que viniera. Porque está ayudando a pacientes. ¿Está bien?» Lily asintió débilmente.
demasiado enferma para sospechar de esta extraña. Eleanor llevó a la niña al memorial, donde podía monitorear su estado mientras Isen terminaba su turno. Estaban en la sala de descanso del personal cuando Isen los encontró. Lily somnolienta en el sofá mientras Eleanor leía en voz alta una revista médica, traduciendo terminología compleja en una historia improvisada sobre células que luchan contra los invasores. El alivio en el rostro de Isen al ver que atendían a su hija se transformó por completo. Por primera vez, sus rasgos se transformaron por completo. Eleanor vio más allá de su cuidadosa compostura la profundidad de un sentimiento que solía mantener oculto. Probablemente solo sea un virus, explicó, cambiando sin problemas a modo profesional. Pero necesita descansar y líquidos. Le he recetado algo para bajar la fiebre. Gracias, dijo Isen. Las palabras eran insuficientes para el peso de la gratitud que sentía. Yo no sé cómo pagarle. No es necesario pagar. Eleanor la interrumpió. Me alegro de haber podido ayudar. Los llevó a casa de nuevo, pero esta vez Isen la invitó a pasar mientras acomodaba a Lily. Su apartamento era pequeño, pero estaba meticulosamente cuidado. Cada superficie relucía. Cada objeto tenía su lugar. Lo que más impactó a Eleanor fue cómo Isen había transformado un apartamento básico de una habitación en un hogar. El espacio de Lily estaba separado de la habitación principal por una cortina colorida. Tenía estrellas pintadas a mano en el techo. Estanterías hechas con cajas recicladas contenían libros cuidadosamente ordenados, la mayoría de la biblioteca. Un oso de peluche con una cinta desgastada estaba sentado en la cama cuidadosamente hecha. Lo has hecho precioso, dijo Eleanor cuando Isen salió de ver a Lily. Nos las arreglamos. Su tono no era ni orgulloso ni de disculpa. ¿Puedo prepararte un té? Es lo menos que puedo ofrecerte. Mientras tomaban tazas de té, permanecieron sentados en un silencio incómodo hasta que Isen habló. ¿Por qué nos ayudaste? La mayoría de los médicos ni siquiera notan al personal de mantenimiento. Eleanor consideró la pregunta. Me fijo más de lo que la gente cree, dijo finalmente. Y tal vez necesitaba ser útil fuera de un quirófano. 3 días después, Eleanor llevó una pequeña pila de libros infantiles a su apartamento. Material educativo, explicó cuando Isen abrió la puerta. Sobre el cuerpo humano, pensé que a Lily le gustarían, ya que quiere ser doctora astronauta. Lily, recuperada de la fiebre, echó un vistazo a su padre con tímida curiosidad. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó Isen. La invitación los sorprendió a ambos. No es nada. Me encantaría comer espaguetis. Eleanor observó fascinada cómo Isen transformaba ingredientes sencillos en algo especial. No solo cocinaba pasta, sino que preparaba la modesta comida como si estuvieran cenando en un restaurante elegante, adornando con hierbas cultivadas en el alféizar de la ventana, doblando servilletas de papel en formas sencillas pero elegantes. Papá lo hace todo bonito, confesó Lily mientras ayudaba en la mesa. Él dijo, que no tengamos mucho no significa que no podamos tener cosas bonitas. Durante la cena, Lily acribilló a Eleanor con preguntas sobre ser médico. Eleanor respondió a cada una con atención. Tratando la curiosidad de la niña con respeto, notó cómo Isen escuchaba con total atención, absorbiendo la información junto a su hija mientras lavaban los platos juntos. Después, Eleanor insistió a pesar de las protestas de Isen. Se dio cuenta de que se sentía más a gusto en esa pequeña cocina que en su espacioso apartamento de diseño. Las semanas siguientes trajeron un cambio gradual en sus vidas cuando Lily necesitó ayuda con un proyecto de ciencia sobre el cerebro. Isen la animó a preguntar. Eleanor, esto la llevó a pasar una tarde de sábado en su apartamento. Eleanor le explicaba conceptos de neurociencia mientras Lily creaba una maqueta de arcilla y cartón. Isen observaba desde la cocina, conmovido por la paciencia de Eleanor y su forma de no menospreciar a su hija durante el almuerzo.
Él preparaba sándwiches cortados en forma de cerebros y los servía en sus mejores platos con un gesto que hacía reír tanto a Lily como a Eleanor. La risa espontánea y genuina de Eleanor lo tomó por sorpresa. En el hospital, se movía con serenidad y precisión. Aquí, ayudando a su hija a colocar un hipocampo de arcilla, reveló destellos de una mujer completamente diferente. Después de que Lily fuera a jugar con una amiga del vecindario, Ethan y Eleanor tuvieron su primera conversación seria sobre sus vidas. ¿Por qué neurocirugía?, preguntó mientras se sentaban con tazas de té recién preparadas. Eleanor trazó el borde de su taza. Me gusta arreglar cosas que otros consideran demasiado complicadas o delicadas para tocar. Levantó la vista. ¿Por qué eligieron el hospital después de la construcción? Después de que mi esposa muriera durante el parto, quería entender el sistema. Mejor, admitió Ethan. Tenía la idea de que algún día podría ser enfermera, pero la realidad tenía otros planes. No es demasiado tarde, dijo Eleanor en voz baja para la escuela de enfermería. La sonrisa de Ethan. Con una suave resignación, algunos sueños se posponen cuando eres padre o madre soltero /diagonal, aunque no se cancelan. Solo se retrasaron. Su ritual del domingo por la mañana comenzó por accidente. Eleanor dejó más libros y los encontró preparándose para su viaje semanal a Westside Park. Impulsivamente, preguntó si podía unirse a ellos. Pronto se convirtió en parte habitual de su tradición. Un desayuno sencillo en un banco del parque, seguido de lo que Lily llamó una búsqueda del tesoro, recolectar hojas interesantes, rocas y otros objetos naturales. En su tercer domingo juntos, Eleanor vio un libro de texto de medicina en la mochila de Ethan. Él explicó algo avergonzado que aún estudiaba cuando el tiempo se lo permitía. Sin dudarlo, ella se ofreció a prestarle mejores recursos para compartir ideas sobre programas de enfermería que podrían adaptarse a su horario. Algo cambió entre ellos ese día. Un reconocimiento de que lo que había comenzado como encuentros casuales se había convertido en algo que ambos valoraban. Caminaron a casa en un cómodo silencio. Ya no eran desconocidos, pero aún no podían. Nombra en que se estaban convirtiendo. La gala anual de recaudación de fondos del hospital llegó a principios de la primavera. Eleanor, que solía asistir sola y se marchaba temprano, invitó impulsivamente a Ethan y Lily como sus invitados. Es para el ala infantil, explicó. Habrá actividades para Lily y buena comida, añadió, conociendo el aprecio de Ethan por las experiencias culinarias. Ethan dudó, consciente de la distancia social entre ellos. No tengo nada apropiado para algo así. Basta con chaqueta y corbata, le aseguró Eleanor. No es tan formal como se podría pensar. Eso no era del todo cierto, pero Eleanor los quería allí lo suficiente como para restarle importancia a los eventos. Elegancia. Hizo que la hija de un colega le prestara a Lily un vestido que lo enmarcara como recompensa por su excelente proyecto de ciencias en lugar de una obra benéfica. La noche empezó bien. Lily quedó encantada con la decoración y las actividades en la zona infantil. Ethan llevaba un traje prestado que le quedaba sorprendentemente bien. Mantuvo su dignidad a pesar de sentirse claramente fuera de lugar. Eleanor, navegando entre sus obligaciones profesionales y sus invitados, sintió una calidez desconocida al presentarle su mundo. Luego surgieron las complicaciones. Primero, los colegas de Eleanor notaron su atención al camillero, ya que se referían a Ethan cuando creían que no podía oír. Luego apareció su exmarido, quien ahora sale con un destacado miembro de la junta directiva del hospital. El encuentro fue breve pero lleno de tensión. Ampliando tu alcance comunitario, ella, murmuró, mirando a Ethan desde el otro lado de la habitación. Siempre tan dedicado y humanitario, el rostro de Eleanor se sonrojó de ira y vergüenza. Antes de que pudiera responder, el director del hospital la apartó, para reunirse con un donante importante cuando finalmente logró escapar. Ethan y Lily no estaban por ningún lado. Descubrió por el guardarropa que habían dejado. El mensaje de Ethan, recibido una hora después,
Fue cortés pero distante. Lily estaba cansada. Gracias por incluirnos. Disculpen que tuviéramos que irnos temprano. En los días siguientes, Isen empezó a evitar a Eleanor en el hospital. Cambió al turno de mañana. No contestó sus llamadas y le devolvió los libros a través de la mochila de Lily con breves notas de agradecimiento. Cuando Lily preguntó por Eleanor, puso excusas vagas sobre que el doctor Hayes estaba muy ocupado. Eleanor se fue. Diarios y notas médicas que no fueron reconocidas. Volvió a sus hábitos anteriores. Cirugías adicionales. Noches en el hospital. Comía sola en su apartamento con vistas a la ciudad. Pero ahora la soledad se sentía más pesada que antes. Un encuentro casual en la cafetería del hospital finalmente los puso cara a cara. Isen estaba terminando de almorzar. Antes de su turno, Eleanor estaba tomando café entre consultas. Se acercó a su mesa decidida a aclarar las cosas. ¿Puedo acompañarte? Isen asintió rígidamente. Extraño nuestros domingos. Dijo simplemente. Lily también. Su voz era cuidadosa y neutral, pero tú no. Eleanor lo desafió con suavidad. Isen dejó la mesa. Su mirada de tenedor. Agradezco todo lo que has hecho por nosotros, pero no quiero ser el proyecto ni la buena acción de nadie. ¿Es eso lo que crees que eres para mí? Escuché a tu exmarido. Vi cómo nos miraban todos en la gala, el caso benéfico y el brillante cirujano. Apretó la mandíbula. Nos las hemos arreglado solos durante 3 años. No necesitamos compasión. Eleanor sintió que su máscara profesional se desprendía. ¿Es eso lo que piensas? Lo siento por ti. Lástima. No sé lo que sientes. Dijo Isen en voz baja, pero sé lo que es que te vean como menos de lo que eres y no dejaré que Lily crezca sintiéndose así. Se puso de pie, recogiendo su bandeja. Gracias por todo, doctor Hayes. De verdad. Pero es mejor que volvamos a nuestros mundos. Eleanor lo vio alejarse, incapaz de encontrar palabras para unir la situación. El abismo entre ellos la había enfrentado aterrorizada. Familias antes de cirugías de alto riesgo que les daban noticias devastadoras y resultados milagrosos, pero en ese momento, su elocuencia la falló por completo. 2 semanas después, Eleanor escuchó a las enfermeras hablar sobre los antecedentes de Isen. Su esposa había fallecido en un funeral antes de que Eleanor se uniera al personal. Había habido un acuerdo que la administración mantuvo en secreto. Una madre joven fallecida debido a un diagnóstico erróneo. Una tragedia evitable. De repente, su desconfianza cobró sentido. Su decisión de trabajar en el hospital a pesar de las dolorosas asociaciones. Su naturaleza protectora con Lily. Su reticencia a aceptar la ayuda de un médico. Eleanor consideró volver a contactarlo, pero respetó sus límites claramente definidos. En cambio, se entregó al trabajo con renovada intensidad, ofreciéndose como voluntaria para los casos más difíciles, quedándose más tarde cada noche si se cruzaban en los pasillos. Isen asintió cortésmente, pero siguió caminando. Eleanor notó las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros, pero no dijo nada. Ambos eran demasiado orgullosos y estaban demasiado dolidos para salvar la brecha que se había abierto entre ellos. El accidente ocurrió un martes. Por la tarde, Isen ayudaba a mover una máquina de diagnóstico por imágenes pesada cuando falló un soporte. Logró empujar a otro trabajador, pero no pudo evitar la caída del equipo. El impacto le dejó un brazo roto, 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral. Eleanor estaba en urgencias cuando lo trajeron. Sin dudarlo, se hizo cargo de su caso a pesar de sus protestas aturdidas. Por favor, que alguien más, murmuró. Cállate y déjame trabajar, respondió ella con voz firme pero amable mientras evaluaba sus lesiones. Lily llegó de la escuela 1 hora después, pálida de miedo. Eleanor la interceptó antes de que pudiera ver a su padre conectado a monitores y vías intravenosas. Tu papá va a estar bien, le aseguró al niño, arrodillándose a su altura. Tiene un brazo roto,
algunas costillas magulladas y se golpeó la cabeza, así que está un poco confundido ahora mismo, pero nada que no sane. ¿Lo prometes?, susurró Lily. Por Dios, dijo Eleanor, extendiendo su dedo meñique. Lily unió su pequeño meñique con el de Eleanor, completando el voto solemne. Más tarde, mientras Isen recuperaba y recuperaba la conciencia, los analgésicos aflojaban su control cuidadosamente mantenido. Pronunció palabras que de otro modo tal vez nunca habría dicho. Alejo a todos, murmuró con los ojos cerrados. No puedo perder a nadie más. No puedo dejar que Lily pierda a nadie más. Eleanor se sentó junto a su cama, monitoreando sus signos vitales. Nadie va a ninguna parte, Isen. Estabas, dijo arrastrando la voz ligeramente. Te estabas volviendo importante. Peligroso. ¿Por qué? Peligroso porque ella te ama. Podría. Se desvaneció mientras volvía a dormirse. Eleanor se quedó mucho después de su turno, asegurándose de que Lily recibiera atención médica. Hizo arreglos para que la vecina de Isen se llevara a la niña a casa. Mientras revisaba su historial médico, descubrió la historia completa de la muerte de su esposa. Un resultado de prueba malinterpretado. Los síntomas fueron descartados. Una emergencia que llegó demasiado tarde. El caso se había resuelto discretamente. El hospital no admitió pacientes. Mala conducta mientras proporcionaba compensación financiera que se había consumido rápidamente en facturas médicas y gastos funerarios cuando Isen estaba estable y más alerta. Al día siguiente, Eleanor tomó una decisión difícil. Lo visitó durante su hora de almuerzo y cerró la puerta para garantizar su privacidad. Sé lo de su esposa, dijo sin preámbulos. Sé lo que pasó aquí en el memorial. El rostro de Isen se endureció. No tenías derecho a mirar eso. Yo, como tu médico, tenía todo el derecho a comprender tu historial médico y tus preocupaciones. Eleanor acercó una silla a su cama. Lo que le pasó fue imperdonable. Un fallo del sistema del que formo parte. ¿Se supone que esto me hará sentir mejor? No, nada puede mejorar eso. Eleanor lo miró directamente a los ojos. Pero necesito que entiendas algo. Cuando paso tiempo contigo y con Lily, no es por lástima, caridad ni obligación profesional. Es porque ambas me importan. Dudó y luego continuó con una vulnerabilidad inusual. ¿Sabes por qué me siento en el coche después de los turnos? Porque no quiero volver a casa a un apartamento vacío. ¿Sabes por qué me ofrezco como voluntaria para cirugías adicionales? Porque salvar vidas es lo único que me hace sentir valiosa. Fuera del quirófano, se inclinó hacia adelante hasta que te conocí a ti y a Lily. Estaba sobreviviendo, no viviendo. No me necesitas. Lo has dejado muy claro, pero tal vez las necesite a ambas. Isen guardó silencio durante un largo momento. No sé cómo confiar en esto. Finalmente dijo. Sé algo de eso. Eleanor respondió, pero tal vez podríamos intentarlo día a día. Podrían haber continuado con esta reconciliación tentativa si no fuera por la llamada que Eleanor recibió 3 días después. Lily había tenido fiebre alta en la escuela, similar a su enfermedad anterior, pero más grave. Isen, aún hospitalizado, estaba desesperado por la preocupación. Yo la buscaré, dijo Eleanor inmediatamente. Te la traeré. En la escuela, Eleanor encontró a Lily con fiebre alta. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban vidriosos y desenfocados. Usando su autoridad profesional, hizo que la niña fuera trasladada directamente a la unidad pediátrica de Memorial. Isen, en contra del consejo médico, insistió en que lo llevaran a la habitación de su hija en silla de ruedas. Observó cómo el corazón le latía con fuerza mientras Eleanor trabajaba junto al equipo pediátrico para estabilizar la condición de Lily. El pediatra confirmó una infección viral. Tras examinar los resultados de las pruebas, tendremos que vigilarla de cerca durante la noche. Eleanor se quedó con ambos revisando los signos vitales de Lily, ajustando la medicación y manteniendo a Isen tranquilo en las horas de tranquilidad.
Antes del amanecer, cuando Lily finalmente dormía plácidamente, Isen habló. La noche que Rachel murió, dijo en voz baja. Le rogué a alguien que me escuchara. Sabía que algo andaba mal, lo presentía, pero yo era solo el esposo ansioso y ellos eran los expertos. Eleanor escuchó sin interrumpirme después de que me prometí a mí misma que nunca volvería a ser tan indefensa, que nunca confiaría en nadie más con lo que más importa. Miró a su hija dormida, pero esta noche, al verte con ella, me di cuenta de algo. Confío en ti, Eleanor. No quería, pero lo hago. Eleanor acercó su silla a la de él cuando mi esposo se fue. Dijo en voz baja, me dijo que me importaban más mis pacientes que las relaciones reales. Que no estaba emocionalmente disponible. Le creí. Decidí que el éxito profesional sería suficiente. Tomó la mano de Isen y la apoyó con cuidado junto a su escayola. No era suficiente, ni de cerca. Bajo la tenue luz de los monitores y el primer indicio del amanecer a través de las persianas del hospital, se sentaron juntos en silencio. Ambos comprendieron que algo fundamental había cambiado entre ellos. 3 meses después, Isen comenzó un programa de enfermería a tiempo parcial. Eleanor le había ayudado a conseguir una beca y un horario flexible que le permitía seguir trabajando mientras estudiaba. Ayudaba regularmente a Lily con las tareas y las preguntas de ciencias. Se estaban convirtiendo en una presencia constante en sus vidas. No habían definido su relación, pero pasaban la mayoría de las tardes juntos creando un nuevo ritmo que los abarcaba a los tres. Eleanor había reducido sus turnos extra. Descubrió que el tiempo limitado hacía que su trabajo fuera más concentrado en lugar de menos efectivo. Isen estaba aprendiendo a aceptar ayuda y a confiar de nuevo. Lily floreció con el apoyo adicional, destacando en la escuela y hablando constantemente de convertirse en neurocirujano astronauta. Su ritual dominical en el parque continuaba, incluyendo a Eleanor. Naturalmente, ya no se sentaba en su coche después de los turnos. En su lugar, conducía directamente a su apartamento, donde la cena y la conversación los esperaban mientras se acercaba el aniversario de la muerte de Rachel. Eleanor le ofreció espacio a Isen, entendiendo que el día sería difícil. Para su sorpresa, él le pidió que se uniera a su ritual conmemorativo. Rachel querría que Lily estuviera rodeada de personas que se preocupan por ella, explicó. Eso te incluye a ti. Ahora en el cementerio, Eleanor esperaba respetuosamente a cierta distancia mientras padre e hija colocaban flores en la tumba. Entonces, inesperadamente, Isen le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Mamá, ella es la doctora. Eleanor, dijo Lily a la lápida con voz solemne pero no triste. Me está enseñando sobre el cerebro. Y estrellas, y ella hace sonreír a papá de nuevo. Isen se arrodilló junto a su hija. Estamos aprendiendo a ser felices de nuevo. Ra, dijo en voz baja. Creo que lo aprobarías. Eleanor compartió un simple recuerdo de su madre, quien falleció durante su residencia. Como le había enseñado a Eleanor a encontrar la belleza en los pequeños momentos. Las tres permanecieron juntas, conectadas en el dolor y la sanación. Comprendieron que seguir adelante no significaba olvidar. A finales del verano, Eleanor recibió una oferta de trabajo de un prestigioso hospital al otro lado del país. Mejor posición, más dinero, ascenso profesional. Lo consideraba una seria división entre sus ambiciones profesionales y la nueva conexión. No se lo dijo a Isen de inmediato para no presionarlo, pero Lily descubrió la carta de oferta mientras ayudaba a Eleanor a organizar sus trabajos de investigación. ¿Te mudas? La niña preguntó directamente con los ojos muy abiertos por la preocupación. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Isen y Eleanor tuvieron la conversación que habían estado evitando. Deberías aprovecharla, Isen, dijo. Su voz se tranquilizó a pesar del dolor en sus ojos. Es una oportunidad increíble. En teoría, sí. Eleanor estuvo de acuerdo. Pero, ¿y todo lo demás? Nunca te detendría. Isen dijo con firmeza.
Después de todo lo que has hecho por nosotros, esto no se trata de obligación. Eleanor interrumpió, se trata de una elección por primera vez en años. Pienso más allá de mi carrera. Es gracias a ustedes dos. Acordaron tomarse su tiempo para no tomar decisiones apresuradas. Ambos llevaban demasiadas cicatrices como para apresurarse a hacer declaraciones que podrían no ser realistas. 2 semanas después, Eleanor los invitó a cenar a su apartamento, algo que nunca había hecho antes. Su ático, con sus vistas panorámicas de la ciudad y muebles de diseño, siempre había sido su santuario privado. Lily estaba encantada con las ventanas que iban del suelo al techo y las estrellas visibles desde el balcón. Después de cenar, se durmió en el impecable el sofá, aferrada a su querido osito de peluche. Ethan y Eleanor estaban en el balcón. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos como estrellas terrestres. Tu casa es hermosa, dijo Ethan. Es solo un lugar, respondió Eleanor. Nunca ha sido un hogar. En realidad, no. Se giró para mirarlo. Rechacé la oferta de trabajo. La expresión de Ethan denotaba sorpresa y luego preocupación porque, de nosotros, Eleanor, no quiero que te sacrifiques. No estoy sacrificando nada. Lo interrumpió suavemente. Estoy eligiendo. Hay una diferencia. Explicó su decisión de aceptar un puesto de profesora en el memorial en lugar de trabajar con estudiantes de medicina y residentes. Seguiré realizando cirugías, pero también transmitiré conocimientos. Crearé algo que perdure más allá del quirófano. ¿Seguro?, preguntó Ethan. Nunca he estado más segura de nada. Dudó y luego añadió, ya no necesito el prestigio. Necesito esto que estamos construyendo juntos. Ethan tomó su mano, sus dedos ásperos y delicados rozaron los suyos quirúrgicos. Gracias, dijo simplemente, por recibirme. Verme de verdad cuando nadie más lo hacía, gracias, repitió, por enseñarme que el éxito no se mide por logros profesionales. No hubo declaraciones dramáticas entre ellos, solo un silencioso reconocimiento de lo que habían encontrado juntos. 1 año después, Ethan llegó a casa después de su rotación clínica con el uniforme de enfermería. Cansado pero satisfecho, encontró a Eleanor y Lily en la mesa de la cocina de su modesta pero cómoda casa. Las cabezas inclinadas sobre un avanzado libro de experimentos científicos y papeles estaban esparcidos por la superficie. Eleanor señaló diagramas mientras Lily tomaba notas cuidadosamente. Habían elegido este hogar juntas, a medio camino entre el hospital y la escuela de Lily. Eleanor había vendido su ático sin remordimientos, descubriendo que prefería el sonido de la familia al silencio de las vistas perfectas. Papá está en casa, anunció Lily, levantándose de un salto para mostrarle su proyecto. Eleanor me está enseñando sobre los impulsos eléctricos en el cerebro. Es genial. Ethan colgó su mochila en un gancho junto a la puerta, observando la mezcla de evidencias de sus vidas por toda la casa. Libros de texto de medicina junto a cuentos infantiles. La precisa letra de Eleanor junto a la cursiva de Lily, que mejoraba en el calendario, sus textos de enfermería apilados junto a los diarios de investigación de Eleanor, la habitación de Lily, las cartas astronómicas profesionales ahora acompañaban las estrellas pintadas a mano en su techo. El querido oso de peluche se sentaba orgulloso en un estante de crecientes logros académicos mientras preparaban la cena juntos, moviéndose por la cocina y practicando la armonía. Ethan se dio cuenta de cuán completamente se habían entrelazado sus vidas separadas. Eleanor, colocando los platos en la mesa, captó su mirada y sonrió con la sonrisa espontánea que alguna vez había sido tan rara, pero que ahora aparecía con regularidad más tarde. Al tomar la misma cuchara para servir, sus manos rozaron brevemente su trabajo, sus dedos ásperos contra los quirúrgicos de ella. En ese simple contacto era un mundo de comprensión, que la curación ocurre en los momentos más pequeños de conexión, que la fuerza se puede encontrar en la vulnerabilidad y que el amor crece con mayor seguridad en los espacios tranquilos entre las palabras. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas,
no la desesperación. El diluvio de su primer encuentro, pero una suave lluvia primaveral que nutría el nuevo crecimiento, la calidez de la familia que habían creado llenó cada rincón del hogar que habían construido juntos, demostrando que a veces los encuentros más inesperados conducen exactamente a donde necesitamos ir.